Tema: del positivismo al nuevo constitucionalismo latinoamericano. Tensiones entre la parte dogmática garantista y la parte orgánica presidencialista de la Constitución ecuatoriana de 2008. La Constitución ecuatoriana de 2008 suele presentarse como un ejemplo emblemático del nuevo constitucionalismo latinoamericano. En su parte dogmática declara al país como un Estado constitucional de derechos y justicia. Reconoce la dignidad humana como fundamento del orden jurídico, amplía notablemente el catálogo de derechos, incluyendo derechos de la naturaleza, y adopta una visión garantista, receptiva a estándares internacionales en derechos humanos. Bajo esta dimensión, la Constitución se alinea con el giro teórico que va del positivismo al neoconstitucionalismo, un modelo que reconoce la fuerza normativa directa de la Constitución, la centralidad de los principios y la necesidad de una argumentación moral y jurídica más amplia. Sin embargo, esta lectura inicial cambia cuando se observa la Constitución desde su parte orgánica, es decir, desde el diseño institucional que organiza el poder político. Allí aparecen tensiones importantes entre el discurso de derechos y la estructura de poder, pues persisten rasgos clásicos del presidencialismo latinoamericano. Un ejecutivo fuerte, amplias facultades para legislar, vetar, direccionar la economía y una presencia decisiva en órganos estratégicos del Estado. La propia guía académica explica que esta parte orgánica refleja las prioridades políticas de quienes hegemonizaron la Asamblea Constituyente, así como la decisión de reforzar la primacía de la Corte Constitucional como actor central del sistema. Para comprender esta tensión se propone mirar la evolución teórica del derecho en las últimas décadas. Durante mucho tiempo el positivismo jurídico fue el paradigma dominante. Entendía el derecho como un conjunto de normas válidas por su forma de creación, dejando de lado cualquier consideración moral. En este contexto, el papel del juez era aplicar la ley sin recurrir a valoraciones éticas, pero este paradigma resulta insuficiente frente a constituciones como la de 2008, que contiene principios abiertos, cláusulas de derechos y mandatos que requieren interpretación, ponderación y argumentación compleja. Por esta razón, autores como Atienza y Ruiz plantean la necesidad de superar el positivismo y adoptar un paradigma postpositivista o neoconstitucionalista, donde la Constitución tiene fuerza normativa directa, los principios tienen peso jurídico real y los tribunales constitucionales se convierten en actores decisivos de la vida jurídica y política. Celi, siguiendo esta línea, explica que el neoconstitucionalismo implica prácticas jurídicas más abiertas, orientadas a garantizar derechos y a usar la argumentación moral como parte del racionamiento jurídico. El nuevo constitucionalismo latinoamericano va incluso más allá, como señala Gargarella. Muchas constituciones de la región, incluida la ecuatoriana, combinan catálogos de derechos muy avanzados con un régimen político que mantiene estructuras tradicionales del presidencialismo, es decir, se moderniza la capa de derechos, pero la sala de máquinas del poder permanece con rasgos del pasado. Esto genera una especie de esquizofrenia institucional. Una parte dogmática innovadora convive con un diseño orgánico que en lugar de potenciar los derechos puede incluso dificultar su materialización. En el caso ecuatoriano, la Constitución refuerza ampliamente el sistema de garantías,
la acción de protección, habeas corpus, habeas data, acción por incumplimiento, y otorga a los jueces un papel crucial en la defensa de los derechos. Este diseño apunta a dejar atrás un constitucionalismo programático, donde los derechos eran meras declaraciones, y avanzar hacia un constitucionalismo normativo, donde los derechos pueden exigirse judicialmente. Pero esta apertura garantista contrasta con el diseño institucional. Aunque se refuerza la Corte Constitucional, el resto de órganos del Estado no se transforman en igual medida. El presidencialismo se mantiene firme, lo que concentra poder político y deja espacios para conflictos entre órganos, capturas institucionales o tensiones entre la independencia judicial y los intereses coyunturales. De allí surge la pregunta que plantea Cele: ¿Ecuador vive una judicialización de la política o una politización de la justicia? Un sistema altamente garantista demanda instituciones sólidas e independientes, pero esa independencia no siempre se sostiene a la realidad. La tensión se extiende también al reconocimiento de la plurinacional y a los derechos colectivos. Aunque la parte dogmática incorpora estos avances, en la práctica la representación real de pueblos y nacionalidades en las estructuras del Estado sigue siendo escasa. Muchos de los mecanismos de participación, aunque existen en papel, no siempre son vinculantes, lo que limita su impacto real en la toma de decisiones. Lo mismo sucede con los derechos de la naturaleza. A pesar de su reconocimiento innovador, las instituciones encargadas de viabilizarlos suelen responder prioritariamente a lógicas de desarrollo y explotación de recursos. Todo esto conduce a una conclusión importante. La Constitución de 2008 constituye un avance significativo en términos de derechos y garantías y refleja de manera clara la influencia del neoconstitucionalismo, pero esta transformación profundizada en la parte dogmática no se replica plenamente en el diseño orgánico del poder. Persisten estructuras que limiten la efectividad del proyecto garantista y que generan tensiones entre lo que la Constitución promete y lo que las instituciones puedan ejecutar. Finalmente nos deja una reflexión crucial. Para que el proyecto constitucional sea coherente y viable, es necesario fortalecer la independencia judicial, equilibrar la distribución del poder político, consolidar mecanismos de participación verdaderamente vinculantes y construir instituciones que permitan convertir la promesa de derechos en una realidad cotidiana. Mientras exista esta brecha entre la parte dogmática y la parte orgánica, la efectividad plena de los derechos seguirá dependiendo más de coyunturas políticas que de una institucionalidad sólida.